Estoy, por el momento, más bien perplejo. Como de algún modo adelantaba Arsenio, yo he escrito, no sé, una docena de novelas, una docena de libros de ensayos, crónicas, he hecho traducciones, he trabajado 45 años ya en periodismo, y nunca en mi vida hice periodismo digital, ni nada que se le pareciera. Yo creo que al ponerme aquí, lo que quiso algún alma sinuosa fue enfrentarme con mis ignorancias. Digamos que hay, sin duda, una cantidad de cambios técnicos que todos tenemos claros en los últimos 20 años y como siempre en lo que respecta a la comunicación y a la difusión de la información, y como siempre sucede cuando hay cambios técnicos, muchísima gente se aterra, se rasga las vestiduras, grita, oh, todo este es el final de todo, aquí esto se derrumba, la crisis nos acecha, etcétera, etcétera. En general suelen ser aquellos que de algún modo tenían un sistema bien controlado antes de esos cambios. Muy sintéticamente se habla mucho ahora de la crisis del periodismo y yo trato de insistir en que lo que está en crisis es un modelo de periodismo que fue muy eficaz durante, pongamos, por lo menos todo el siglo XX, que consistía en esos grandes diarios institucionales que eran de algún modo los detentores de la verdad en la sociedad donde trabajaban, que a ese título eran capaces de fijar la agenda de esas sociedades y respaldaban todo lo que decían con su prestigio. Bueno, eso ya no funciona, lo saben todos ustedes también como yo, eso ya no funciona. Y como esos grandes periódicos que están en crisis todavía tienen cierto peso, quieren convencernos de que su crisis es la crisis del ejercicio periodístico en general. El ejercicio periodístico está en un momento de búsqueda, como casi siempre. Borges lo dijo mejor. Como de costumbre, le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir. A nosotros también nos tocaron tiempos difíciles en que vivir, en ese sentido, de que hay una serie de cambios que van afectando la forma en que trabajamos. Pero a mí la mayor parte de esos cambios me atrae, me seduce. Quiero decir, la primera de todas, para empezar, como consumidor de información, es el acceso a la diversidad. Quiero decir, hasta hace muy poco, en el modelo hegemónico del siglo XX, digamos, uno leía un diario, 2 diarios ya era mucho, los periodistas, los profesionales quizás leían 3 o 4. Ahora uno puede armarse su visión sobre un determinado tema mezclando infinita cantidad de fuentes, infinita cantidad de informaciones y análisis diversos que se va buscando a su guisa a través de Internet. Esto ustedes lo saben, claro. El problema es que hay que tener ganas. O sea, aquello que se achaca muchas veces al ecosistema, digamos, o al ejercicio periodístico, en realidad consiste en que los lectores, consumidores, oyentes, televidentes, como quiera que eso se llame, no están o lo suficientemente educados para eso o lo suficientemente motivados como para eso. Pero el acceso a la información que tenemos hoy, más allá de la histeria sobre las falsas noticias y bla, 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 es infinitamente mayor que el que hubo nunca. Y incluso para desmentir esas falsas noticias, si lo quisiéramos. Cada cual puede entonces armar su propio diario y eso es un privilegio extraordinario frente a lo que siempre había sido el modelo de una fuente o única o muy oligopólica, digamos. El problema, o uno de los problemas que esto plantea, es que los medios, y sobre todo los medios más grandes, pero todos están desesperados por retener a ese público que funciona como las partículas en la cámara de Watson. ¿Vieron alguna vez eso? Yo lo vi cuando era chiquito y todavía me quedó la imagen. En clase de física, cuando tenía 13 años, una especie de ensaladera llena de niebla donde se ve cómo las partículas van para todos lados. ¿No les tocó? ¿El Colegio Montserrat no tenía esas cosas? El Nacional Buenos Aires sí, Los medios quieren retener entonces a sus usuarios y han entrado por fin de lleno, lo decíamos el otro día, en la lógica del rating. Hasta hace muy poco los medios escritos, hubieran querido entrar en esa lógica, pero no podían.
no podían porque no tenían elementos, porque cuando, no sé, Arsenio sabía que ayer o anteayer su diario se había vendido o repartido mucho más que el día anterior, podía sospechar que era el título o una nota en la página 3 o una contratapa que no sé qué, pero no lo podía confirmar. Entonces iba tanteando. En cambio ahora, al segundo ya un editor, un secretario de redacción, lo que sea, sabe qué notas se están leyendo, cuánto, por qué, con qué títulos, les ponen títulos distintos para ver cuál atrae más que la otra, etcétera, etcétera. Y claro, les da por supuesto la tentación de hacer más de esas notas que sirven como anzuelos para el clic. Y en general, esto no habla muy bien de todos nosotros como público, pero en general las notas que más se ven son la carroña, quiero decir, son las 10, no sé, actrices más calientes de Hollywood, o el futbolista más no sé qué de no sé dónde, o el asesinato sangriento en no sé qué lugar. Y eso hace que algunos medios se dejen tentar por eso y estén produciendo cada vez más porquerías sobre pretexto de que es su público el que se los pide. Por eso yo suelo insistir en que si alguna vez se dijo que periodismo era contar lo que alguien no quiere que se sepa, a veces pienso ahora que periodismo es contar lo que muchos no quieren saber, o sea, contar algo distinto de lo que quieren saber, contar lo que uno cree que deberían saber, trabajar con ese bicho tan esquivo que es la propia conciencia y el propio conocimiento para proponer, bueno, esto es lo que merece la pena de ser contado. Si ustedes quieren, úsenlo, y si no, lo que digo, iba a decir mátense, pero queda demasiado exagerado. Medios técnicos entonces que proponen una cantidad enorme de posibilidades que yo creo que por ahora no hemos aprovechado convenientemente. Me parece que la narrativa periodística en Internet está todavía por construirse. Estamos usando estos medios poderosísimos simplemente para reproducir el mismo tipo de relato que solíamos hacer en un medio infinitamente menos poderoso que era el papel. Quiero decir, seguimos publicando, y yo soy el primero en hacerlo, no, estoy en el clásico ejercicio barrial del esputo ascendente, o sea, escupir para arriba, yo soy el que más lo hago, pero digo, es algo que todavía no hemos desarrollado. Usamos las pantallas como si fueran hojas de papel infinitas. En ese sentido, bueno, yo sigo esperando que se vaya, y aparecen algunos intentos de combinar todos los medios técnicos que se ofrecen ahora al periodismo gracias a la digitalización, pero que todavía no han resultado en nada demasiado visible. Me quedan 2 minutos. Desde mi punto de vista, de todas maneras, esta distribución infinita, incesante de noticias, que también colabora para que los grandes medios hayan perdido ese lugar hegemónico, puede ser de algún modo contraatacada con, para mi gusto, 2 formas periodísticas, que son las que yo creo que algunos medios inteligentes están empezando a hacer para tratar de zafar de, por un lado, esta dispersión, por otro lado, la lógica del rating, que son básicamente 2 cosas que necesitan cierta preparación para hacerse. Un buen comentario, un buen análisis, no basta con decir ayer pasó tal cosa, hay que decir ayer pasó tal cosa porque anteayer pasó tal otra, porque hace 2 años tururú, y porque probablemente si esto sigue así, pasado mañana la de más allá. Y, por otro lado, un buen relato, aquello que de vez en cuando todavía llamamos crónica o algo así. Creo que esas son las 2 formas en que el periodismo puede escapar de la lógica del rating por un lado, de la fragmentación por otro, sin caer, mientras espera que se vayan consolidando las nuevas formas de narrar.